En la clase anterior que hay dos tipos de célula, una que es eucariota y otra que es procariota, ¿se acuerdan? Listo, en la eucariota, ¿no? La eucariota es más evolucionada, la procariota no es tan evolucionada, ¿no? ¿Por qué? Porque la procariota carece de núcleo, no tiene núcleo, entonces su ADN está en el citoplasma. En cambio, la célula eucariota, ¿listo? Sí tiene núcleo donde resguarda el ADN. Y si ustedes se dieron cuenta con los ejercicios que hicimos de PUNED, ¿no? El ADN es algo importantísimo porque guarda ahí toda la información. Y no solo la información de las características que confieren nuestro fenotipo, sino también es importante porque a partir de la célula se producen todos los procesos metabólicos. ¿Listo? Los procesos metabólicos. Ahora bien, recordemos que hay una célula diploide y hay una célula haploide. ¿Cuál era la célula diploide? La que tiene. La que tiene diploide 23, ¿qué? Pares de cromosomas. En cambio, la célula haploide solo tiene 23 cromosomas. ¿Listo? Solo 23 cromosomas. Ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué. Entonces, las células sexuales son haploides y las células somáticas son diploides. Ya sabemos cuáles son las células sexuales y cuáles son las células somáticas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Aquí tenemos la mitosis y la meiosis. Y recordemos que una de las diferencias entre mitosis y meiosis, ¿cuál es? Que en la mitosis, su fin es la división celular a nivel de las células somáticas. En cambio, en la meiosis es la duplicación de las células, son 4 líneas de hecho, ¿cierto? En las células reproductivas, ¿vale? Entonces, más con fines de reproducción. En cambio, la mitosis más con fin estructural del cuerpo. Aquí tenemos algunas diferencias, ¿no es cierto?, entre mitosis y meiosis. Aquí tenemos el cromosoma. ¿Y qué es un cromosoma? ¿Qué es un cromosoma? A ver, a veces debió estudiarlo, hermano. ¿Qué es un cromosoma? Formación del ADN. Es la forma como se organiza el ADN, cómo se empaqueta el ADN, ¿no es cierto? Porque esas cadenas son muy largas y necesitan replegarse para, imagínense, caber 23 pares en un núcleo de una célula somática. Entonces, miren todo el ADN aquí empaquetado, ¿no es cierto? Formando el cromosoma. ¿Sí? Bueno, entonces, decíamos que teníamos diferentes tipos de cromosomas según su estructura. Esto es normal, ¿cierto? Tenemos los metacéntricos, que dividen a los brazos, ¿cierto?, en 4 iguales, ¿cierto? Unos superiores y otros inferiores, pero en tamaño son iguales. ¿Por qué? Porque su centrómero está justo en el centro. En cambio, los submetacéntricos, su centrómero se corre un poquito más y nos alcanza a dividir en brazos mayores y brazos menores. Miren que aquí los acrocéntricos prácticamente, ¿no?, carecen de brazos menores. Está muy replegado el centrómero o está muy distante, ¿no es cierto?, del centro. Y miren que el telocéntrico prácticamente no tiene brazos menores. Miren un poquito, es un esbozo muy pequeño, pero casi no se alcanza a ver. Miren los telocéntricos, ¿es cierto? Los telocéntricos. Bueno, miren aquí, cada una de estas es una cromátida, no se olviden, ¿no es cierto?, los genes, ¿cierto? Los genes. Y miren aquí un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es un estudio, ¿no?, que se le realiza a los cromosomas para ver su forma y su número. Entonces, miren este cariotipo. Aquí tenemos los 22 cromosomas somáticas, cada uno con una cromátide. Aquí hay un par, ¿cierto? O sea, hay 2 cromosomas, aquí otros 2 cromosomas, aquí otros 2 cromosomas. Si ustedes los cuentan, entonces sí nos van a dar 46. Entonces, hacen parte de una célula somática. ¿Sí? ¿Listo? Y miren los cromosomas X y el cromosoma Y, el par sexual. Entonces, miren que, por ejemplo, el 1 y el 2, el primero y el segundo par son metacéntricos.
Entonces uno en el cariotipo, ¿qué quiere estudiar? Quiere estudiar la estructura, ¿no es cierto? Y el número. Eso es lo que nos permite estudiar el cariotipo, ¿vale? Bueno, ya sabemos que es el ADN que lo compone, que es el RNA también que hace, ¿no es cierto? Ya sabemos que es la transcripción, la traducción que lo hace el RNA, ¿no es cierto? Abriendo la doble cadena de DNA para sacar esa información y llevarla hasta la mitocondria o hasta otras organelas que se necesitan, principalmente la mitocondria. ¿Por qué? Porque en la mitocondria tenemos la maquinaria de la célula, ¿sí? Ahí se sintetizan proteínas y también, ¿cierto?, se provee energía. Por eso la pregunta de hoy para mí era muy importante, porque quiero que sepan que la mitocondria es una de las organelas más importantes de la célula, ¿vale? Bueno, y de hecho, la mitocondria tiene su propio ADN. Tiene un ADN que es el ADN mitocondrial, heredado por mamá. Bueno, entonces miren, aquí tenemos el ADN que estaba enrollado, pero se desenrolló ¿para qué? Para que entre el RNA y copie esa información, la transcriba, saca esa información, ¿listo? Y se la lleva, ¿no es cierto? Se la lleva el RNA, ¿hasta dónde? Hasta la mitocondria. Bueno, entonces, esto ya lo sabemos, que es un alelo dominante, un alelo recesivo, ¿cierto? Y hablemos un poquito de la fisiopatología. Cuando hablamos de la fisiopatología, no se olviden que estamos hablando de la enfermedad, ¿sí? De cómo se produce la enfermedad, de cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces, ¿se acuerdan que cuando decíamos tenemos dos tipos de herencia? Una que es autosómica y otra que es ligada al sexo, ¿no es cierto? Pues, asimismo, las enfermedades ligadas a los genes o al ADN o a los cromosomas pueden ser autosómicos o pueden ser ligadas al sexo. ¿Listo? O sea, dependiente de algún defecto en la estructura o en el número de los cromosomas somáticos o dependiente de alguno de los cromosomas sexuales. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos que tenemos alelos dominantes y alelos recesivos, ¿cierto? No nos olvidemos que hay genotipos heterocigotos, ¿cierto? Y hay genotipos homocigotos. Asimismo, se heredan las enfermedades también. Por lo cual, tendremos enfermedades que sean dominantes, homocigotas o heterocigotas, y tendremos enfermedades que sean recesivas. Tendremos enfermedades que sean ligadas a los cromosomas sexuales o tendremos enfermedades que sean ligadas a los cromosomas somáticos, o sea, a los primeros 22 pares. Entonces, miren que aquí tenemos una serie de enfermedades que son dominantes. ¿Sí? ¿De qué cromosomas? De los autosómicos o de los cromosomas somáticos, de los 22 pares, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos a la coreada de Huntington, a la distrofia miotónica, tenemos la enfermedad de Alzheimer, tenemos a la esferocitosis hereditaria, las neurofibromatosis o enfermedad de Van Recklinghausen, las osteogénesis imperfectas, ahí tenemos los chicos con, ¿cómo se llama? Huesos de cristal, ¿sí? El síndrome de Marfan. ¿Qué significa? Que estos los vamos a encontrar en defecto en estos cromosomas, en alguno de ellos, ¿cierto? En alguno de ellos. ¿Y qué significa? Que estas enfermedades sean autosómicas dominantes, que necesitan estar en un solo alelo, en una sola cromátide para ser heredadas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿tenemos enfermedades recesivas? También tenemos enfermedades recesivas, o sea que necesitan que los dos padres hereden ese alelo, ¿no es cierto? Para que se exprese, ¿sí? Pueden ser que los padres sean portadores o pueden ser que los padres sean, aparte de portadores, ¿no?, sufrir la enfermedad. ¿Qué significa portadores? Que
tienen el gen, pero no sufren la enfermedad, no la padecen. Eso sucede en los recesivos, por supuesto, ¿no es cierto? En los recesivos, o sea, la mujer o el hombre, ¿cierto?, que tenga el gen, puede ser que tenga el gen pero no lo exprese, pero a su progenie le herede ese gen, y lástima que el otro padre era portador también, ¿cierto? Y el resultado fue un homocigoto recesivo, o sea que va a sufrir la enfermedad. Y por supuesto, pues es posible que la herede, ¿cierto?, si se consigue otra persona homocigota recesiva. ¿Cuáles son esos, por ejemplo? El déficit de alfa-antitripsina, que es una enfermedad terrible de los niños. Los niños la verdad llevan una vida muy terrible y no llegan a vivir tanto tiempo, ¿cierto? La fibrosis quística que tiene que ver con alfa-antitripsina, ¿cierto? Y bueno, la poliquistosis renal, ¿cierto? Sí, dime. Bueno, la antitripsina, la alfa-antitripsina es una proteína que se sintetiza a nivel de algunas células bronquiales y nos permite que el moco que esté en los bronquios, que esté en algunas otras mucosas, sea viscosa y se pueda eliminar. En el caso de la déficit de alfa-antitripsina, el moco se vuelve muy viscoso, ¿cierto? No se vuelve, no es tan, ¿cómo les diría?, tan fluido, ¿cierto? Es viscoso, entonces estos chicos no pueden eliminar y se ahogan con sus propias secreciones. Entonces, la verdad, son chicos que están a cada rato en el hospital, temporadas grandes en los hospitales, y no son chicos que sobreviven mucho tiempo, ¿cierto? Rara vez llegan a la adolescencia o la adultez. Entonces, se imaginarán que es un problema bastante grave. ¿Listo? Bueno, tenemos enfermedades también ligadas al sexo, o sea, o al cromosoma X o al cromosoma Y, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tenemos, por ejemplo? Las distrofias musculares, que es lo que ustedes van a tratar, ¿cierto? Las distrofias musculares. Se les hubiera puesto a exponer. En biología, no hay problema. Hemofilia de tipo A y la de tipo B. ¿Sí? Que suelen ser, pues, ejemplos, les doy dos ejemplos más característicos. ¿Listo? Bueno, estas enfermedades, ¿cómo se pueden producir o por qué se pueden producir? Pueden ser enfermedades heredadas o enfermedades por daños estructurales en el cromosoma, que no se heredan, ¿cierto?, pero que se producen dentro del desarrollo embrionario, ¿cierto?, en la repartición de sus cromosomas, ¿sí? Entonces, hablemos de las anomalías cromosómicas estructurales. ¿Cómo así anomalías cromosómicas estructurales? Que la estructura del cromosoma va a tener inconveniente, va a tener alguna enfermedad, algún daño, ¿cierto? Su estructura. ¿Verdad? No, yo no estoy diciendo que no es genético, estoy diciendo que no es heredado. ¿Sí? Ojo, es diferente. ¿Sí? Puede ser genético. Es que, señores, daños genéticos nosotros podemos tener a lo largo de la vida, ¿sí? No tenerlo anteriormente y desarrollarlo a lo largo de la vida. Por ejemplo, los virus tienen la potencialidad de generar mutaciones a nivel del DNA y producir daño genético, por supuesto. Entonces, de pronto ustedes en su carrera van a ver pacientes con linfoma, con leucemias, ¿cierto?, que a la larga no son heredados, ¿sí?, pero sí son daños genéticos que se produjeron muy seguramente por la mutación a causa de un virus. ¿Por qué un virus? Porque el virus, ¿no?, es un ente no vivo, no muerto, ya está ahí, pero se considera un parásito del ADN o del RNA, ¿sí? Entonces, que haya un daño genético no significa que sea por herencia necesariamente.
los que reciben irradiaciones. ¿Listo? Producen un daño genético grande, pero lo adquirieron. ¿Sí? Entonces, tengamos claro eso, que no necesariamente problema o daño genético significa problema hereditario. No siempre se va a heredar. Ahora bien, puede ser, obviamente, que haya un daño genético en el transcurso de la vida, que no lo heredamos, que se lo adquirió, pero usted sí se lo puede heredar, porque ya lo tiene. Entonces lo puede heredar, ¿no? Perfectamente. Por eso, ¿cuántas? Con respecto a lo de la bomba de Hiroshima, Nagasaki, ¿cuántas generaciones van ya con esas secuelas todavía, no? Esas secuelas de la irradiación, de personas que sobrevivieron a ese terrible guerra desatada, ¿no es cierto? ¿Lo han leído? ¿Lo han visto? Eso fue algo muy terrible, donde se destruyó muchas vidas y se destruyó para siempre. Se destruyó para siempre y sus progenies tienen esa cicatriz, están heredando ese daño genético adquirido. ¿Vale? Bueno, entonces, estas anomalías estructurales se pueden presentar dentro del desarrollo embrionario. Miren, por ejemplo, si ustedes miran, aquí tenemos una disrupción. ¿Qué sucede? Miren que un bracito del cromosoma se rompió. ¿Ya? Esa es una estructura deforme, es un daño estructural en el cromosoma. ¿Sí? Miren que aquí tenemos una transposición. Este bracito, parte de este bracito, se montó encima del otro bracito, del otro cromosoma. Es otro daño estructural de los cromosomas. ¿Cierto? Puede ser que haya translocación, que entre estos dos se intercambiaron fragmentos de ADN. Se intercambiaron entre las dos, miren, entre la parejita. ¿Sí? Estos son los más comunes, ¿no? Estos, por supuesto, son incompatibles con la vida. ¿Sí? Estas deformidades tan grandes, ¿vale? Y esa disrupción completa, ¿no? Por supuesto que va a dejar fenotipos bastante complicados como para supervivir, ¿cierto? ¿Qué era fenotipo? Lo que podemos observar, ¿no es cierto? Las características que podemos observar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las anomalías cromosómicas estructurales. También pueden haber problemas numéricos. ¿Cómo así problemas numéricos? ¿Cuántos cromosomas que tenemos en las células somáticas? 46, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa alteraciones numéricas? Que puede ser que no tengamos 46, sino que tengamos 45. O puede ser que no tengamos 46 en cada célula, sino 47, 48, incluso triplicadas. Entonces son alteraciones numéricas. ¿Vamos a tener problemas? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y problemas más severos. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos aquí, dentro de las alteraciones numéricas, las poliploidías y las aneuploidías. ¿Listo? Poliploidías y aneuploidías. Prefijo poli. De policía, muchos, ¿no es cierto? Varios. Entonces, ¿qué significará una poliploidía? ¿Qué? Hay duplicación, ¿no es cierto? De esos cromosomas, hay varios, ¿no? Debe ser un par en cada segmento. ¿Sí? Y aneuploidía, A significa sí, o sea,
que nos va a faltar. Puede ser que falte un cromosoma en el par, que ya no sea un par, sino solo un cromosoma. Eso es aneuploidía. Dentro de las poliploidías tenemos las triploidías y las tetraploidías. Entonces, ¿cómo es que triploidía? Pues si ustedes se ponen a leer la literatura, entonces triploidía habla de un número resultante, ¿no?, múltiplo de X, ¿no es cierto? Entonces, miren esa duplicación, ¿cierto? Miren este genotipo, cuando debería ser el genotipo de una persona normal, mejor dicho. Escríbame el genotipo de un hombre normal. El genotipo. ¿Cuál es la fórmula genética de un hombre normal? Ya, ¿qué falta? Para hacer esa fórmula, ¿qué falta? El número. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. Entonces, antes de ese, del XY que usted escribió, ponga 46. ¿Listo? 46XY. Ese es el genotipo, la fórmula genética de un hombre normal. ¿Y cuál es el genotipo de una mujer normal? 23. ¿Cuál es? ¿De una mujer normal? Entonces, te hago una pregunta. ¿Este cromosoma X pertenece a la mujer o a la mujer? A la mujer. Entonces te digo, ¿una mujer cuál es? Listo. ¿Y cuántos cromosomas tiene? 23. 23, para que las mujeres tienen menos cromosomas. ¿La escuchan los feministas? 46, ¿no es cierto? 46. Este es un genotipo normal para un hombre, o sea, la fórmula genética del hombre 46XX. La fórmula genética normal de una mujer 46XX. ¿Y cuál es el fenotipo de un hombre? ¿Sí? ¿No los conoces? ¿Cuál es el fenotipo normal de un hombre? Yeye. Hombre, pues. Hombre. Yeye, ¿no? Yeye 46. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué donde los escuchen ya? Por eso estoy hablando de genotipo y fenotipo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fenotipo para este genotipo, entonces? 46XY. ¿Cuál es el fenotipo? Pues que tenga barba. Que tenga barba, como barbudas. Las características secundarias que identifican a un hombre, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, pero entonces mi amigo, pues. Si ustedes no toman las mujeres. Ya me está saliendo. ¿Cuál? Los testículos, el pene, ¿no es cierto? ¿Qué más? La espalda ancha. La espalda. ¿Conozco mujeres? Bueno, la tendencia más al vello facial, ¿no es cierto? ¿Cierto? Los caracteres secundarios masculinos que biológicamente lo definen como hombre, ¿no es cierto? ¿Y cuál entonces es el fenotipo de este 46XX? ¿Cuál es el fenotipo? Sí, el músculo, la vagina, ¿no es cierto? Los ovarios, ese es el fenotipo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que el fenotipo es las características que podemos observar. ¿Quién nos da ese fenotipo? Este fenotipo. ¿Listo? Gracias. ¿Hasta aquí estamos? Bueno, muy bien. Entonces, miren que esta es la fórmula normal, fórmula genética normal, para un hombre o para una mujer. Pero, ¿qué pasa si esto se triplica? O sea, miren, 69XXX. Eso es una poliploidía, muchos. Más, ¿qué? Cromosomas, ¿cierto? O miren este, 69XX y por aquí un Y.
69XXY. Y la tetraploidía es incompatible. ¿Listo? Entonces, miren esto. 92XXYY, etc. ¿Listo? En cambio, decíamos que en las aneuploidías así, ¿no es cierto? Falta algún cromosoma, o dos. ¿Listo? Entonces, miren, ¿sí? Tenemos acá esta, que es la monosomía, ¿cierto? La monosomía. Donde falta uno, ¿no es cierto? Solo tenemos 45X. Mire este ejemplo. ¿Sí? Mire este ejemplo. Pero que un ejemplo de la primera. Son incompatibles con la línea, la verdad. Son incompatibles con la línea. Estas, las triploidías y las tetraploidías. Por eso todos los productos no nacen. La naturaleza es sabia. Y de hecho hay chicas que han abortado niños ni cuenta se han dado. ¿Por qué? Porque el cuerpo también puede detectar esto. ¿Sí? Puede detectar esto. Pero miren que las aneuploidías, aquí sí tenemos monosomías, por ejemplo. Estos sí son viables, ¿no es cierto? Un 45X. ¿Qué les falta? ¿En dónde? En el par sexual, ¿no es cierto? Un X o un Y, ¿cierto? Y miren aquí en las trisomías. La trisomía es interesante. Es interesante, ¿por qué? Porque aquí no falta un cromosoma, pero tampoco es múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora me van a hablar ellos de uno de el Turner, ¿no? Ahora ellas nos van a dar un ejemplo. El Turner y el ¿cuál es otro cromosoma de ustedes? En el Edwards tenemos eso, síndrome de Edwards, ¿no es cierto? Ambigüedad. O personas que comparten los dos sexos, ¿no es cierto? Pero los dos atróficos o las dos hipotróficos. En el Turner tenemos cierta ambigüedad, pero más dada hacia la feminización, ¿no es cierto? Listo. Entonces, miren que aquí no es que falte un cromosoma, ¿cierto? Pero tampoco es múltiplo de 3, ustedes se dan cuenta. Miren las trisomías. Tri significa 3, ¿no es cierto? O sea, que significa que en uno de los pares se metió un cromosoma de más. En uno de ellos. ¿Listo? Adicional. En uno de los pares. Esas son las trisomías. ¿Listo? Que hace parte de las aneuploidías. En cambio, aquí en las poliploidías, en todos los pares hay esa repetición. ¿Cierto? ¿Estamos entendiendo ahí? ¿Sí? ¿Está preguntando algo? ¿O lo está encandilando mi amigo? Sí. Tocarlo. Bueno. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos? ¿O cierre la ventana? Para que estés más cómoda, ¿eh? No, mi hermano, yo le estaba echando una mano. Hielo libre. Hasta aquí estábamos, ¿no es cierto? Listo. Entonces miren que las aneuploidías puede ser que falte uno en uno de los pares o que sobre uno en uno de los pares. Eso lo tenemos claro. ¿Sí? Listo. ¿Aquí lo tenemos claro? Ya, muy bien. Bueno, ¿listo? Miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de ¿qué? De una triploidía. ¿Esas qué son? Poliploidías. En todos los pares tenemos ¿cuántos? 3, miren. Cuando debería haber ¿cuántos? 2, ¿no es cierto? Miren. Se ha triplicado. ¿Sí? Eso es incompatible con la vida. Miren este cariotipo anormal, este cariotipo que tiene.
¿Qué pasa? Está bien, está normal. Este es un cariotipo normal. No inventen. Cuéntelos y miren que estructuralmente todos están bien, también. Pero se observa, no hay transformaciones, no hay. Yo quiero ir al baño otra vez. ¿Quieres ir al baño? Sí. El cromosoma Y siempre es mucho más pequeño que el cromosoma X. ¿Listo? Eso es normal. De hecho es un telocéntrico el pequeño. ¿Sí? Miren aquí esta tetraploidía. ¿Cuántos hay por donde debería estar cada parte? 4, ¿no es cierto? 4. Miren aquí la trisomía. ¿Dónde está el defecto? ¿En serio? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuál es el defecto? Síndrome de Down. Un cromosoma adicional. Hay un cromosoma adicional en uno de los pares, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? Miren aquí. Edwards, Ese es el de dos. ¿cierto? Edwards, que es en el 18. ¿Sí? Miren. ¿Una qué? Una trisomía, ¿no es cierto? Hace parte de las aneuploidías, ¿cierto? Una trisomía. En el 18. O sea, en los cromosomas sexuales o en los somáticos. Somáticos. Somáticos, o sea que es una enfermedad autosómica, ¿no es cierto? Es una enfermedad autosómica. ¿Sí? No es una enfermedad ligada al sexo. Es dominante. Miren aquí el síndrome de Klinefelter. Y si ustedes se dan cuenta, ¿dónde se triplica? ¿Dónde? En los cromosomas sexuales. Cuéntenos, miren, tiene 2X y tiene un Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su fórmula genética? 47XXY. Entonces, hay un ejemplo de ambigüedad, ¿cierto? Ambigüedad. Miren aquí esta aneuploidía, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos aquí? 45 X0, ¿no es cierto? Entonces, le hace falta un cromosoma. ¿Y es ligada a qué? Al sexo, ¿no es cierto? Al par sexual. ¿Sí? Miren este 47YY. Otra aneuploidía, una trisomía del par sexual. ¿Sí? El XYY es una ambigüedad bastante grande, te cuento. De hecho, son personas que comparten, que tienen características secundarias sexuales, en sus órganos sexuales, compartidos por los dos atróficos, vagina y pene, ¿sí? Al mismo tiempo. Ovarios y testículos muy hipodesarrollados. 47XYY. ¿Sí? La reproducción. No es el. No. No es el superhombre. No puede. No es el superhombre. ¿Cuál es el superhombre? ¿Cuál es el superhombre? Los superhombres pueden ser ustedes que tienen estas superchicas. ¿No es cierto? Bueno. Aquí miramos a la parte izquierda una fotografía tomada de una parte de la cola de la Vía Láctea por el telescopio espacial Hubble. Y aquí tenemos una microestructura ilustrada por un artista quien intenta ilustrar, según la física cuántica, la teoría de cuerdas. Cuando miramos al cielo y miramos profundamente, nos damos cuenta que, o nos da a pensar que el universo es infinito, y entre otras cosas es posible que sea infinito. ¿Por qué? Porque cada vez que se va expandiendo se va alejando, ¿no? Una estructura de otra. ¿Sí?
¿Hacia dónde se aleja? No sabemos. Por eso hasta ahora pensamos que es infinito. Y cuando miramos profundamente hacia el cuerpo, hay otro universo, pero es microscópico también. ¿Sí? Y no sabemos si sea infinito también. Aquí tenemos la teoría de cuerdas, señores, que se está intentando, por buen camino, comprobar. ¿Sí? La teoría de cuerdas, que seguramente es lo que nos brilla, más pequeño que los quarks. Entonces tenemos universo arriba y tenemos universo acá adentro. ¿Listo? Lo importante es explorar cualquiera de los universos. Vamos, chicas, 10 minutos.